Beverly Merriweather se ajustó las gafas en el puente de la nariz y miró de la pantalla del ordenador a la pared de cristal de su despacho. Detrás de ella estaba la vida de Highland Capital, una empresa de inversiones. Sus dedos golpeaban el teclado, tecleando órdenes para lanzar la siguiente previsión analítica. El toque final de su jornada laboral y podría irse a casa. El teléfono de la mesa vibró. Un mensaje de Tobías. No lo olvides, hoy es nuestro aniversario, 12 años. Nos vemos en el Loto Azul a las 8. 12 años de matrimonio. Beverly se permitió una sonrisa. 12 años, de los cuales los últimos 5 han sido en términos completamente diferentes a los primeros 7. Beverly, ¿ya están listos los informes trimestrales de previsiones? La cabeza de su jefe, Arnold Crawford, apareció en la puerta. Sí, te lo he enviado hace 5 minutos. Echa un vistazo a la sección 3. Hay algunas cifras interesantes sobre nuevas empresas de alta tecnología. Impecable como siempre, asintió Arnold. Por cierto, felicidades por tu aniversario. ¿Ha venido Tobías? No, hemos quedado en el restaurante. Y gracias. Arnold se acordaba de todas las fechas significativas de sus empleados. Formaba parte de su estilo de dirección. En otra empresa, esta actitud arrogante sería molesta, pero Beverly la apreciaba. La estructura y la atención al detalle eran lo que hacía que la vida fuera ordenada. Asterisk. En el restaurante Loto Azul, Tobías ya la esperaba en una mesa de la esquina. Beverly sintió un calor familiar al ver a su marido. Los años no habían cambiado su actitud hacia él, alto, con el pelo oscuro salpicado de canas y aquel inexplicable carisma que llenaba todas las habitaciones en las que estaba. «Mi puntual dama», sonrió Tobías, levantándose y besándola en la mejilla. «Llegar 3 minutos tarde no es propio de ti». «Tráfico», respondió Beverly brevemente, acomodándose frente a él. ¿Has pedido algo? Solo vino. Quería esperarte para el resto. Beverly observó a Tobías gesticular mientras hablaba de su nuevo proyecto, la renovación de un edificio histórico en el centro de la ciudad. Sus manos parecían moldear en el aire futuras formas arquitectónicas. Sus ojos ardían con ese fuego especial que siempre aparecía cuando hablaba de sus proyectos. El cliente quiere un diseño moderno, pero estoy intentando convencerle de que podemos conservar el valor histórico integrando los nuevos elementos de forma orgánica, ¿sabes? Tobías dio un sorbo a su vino. Estoy seguro de que podré hacerle cambiar de opinión la semana que viene. Siempre eres persuasivo, dijo Beverly, recordando lo fácil que era llevarse bien con la gente. La conversación fluyó lentamente. El vino era excelente y el filete estaba cocinado como a ella le gustaba. 12 años juntos ofrecían cierta comodidad en una relación que Beverly apreciaba. ¿Te acuerdas de nuestro primer año?, preguntó de pronto Tobías, mirándola con un toque de nostalgia. Claro que sí, asintió ella. Tú acababas de abrir tu despacho y yo trabajaba día y noche en una consultoría. Nos veíamos cada 3 días más o menos. Y luego casi nos divorciamos en nuestro 7º año, añadió en voz baja, haciendo girar su vaso entre las manos. Beverly asintió, recordando aquel difícil período. La crisis del 7º año no era un mito, sino una realidad. Asterisk 7 años atrás había descubierto la correspondencia de Tobías con una chica llamada Chloe, una joven artista con la que trabajaba en un proyecto para una galería. Los mensajes eran descaradamente coquetos, con fotos que claramente iban más allá de la comunicación comercial. Beverly no montó una escena. Le enseñó a Tobías los mensajes impresos y le preguntó con calma qué estaba pasando. «Es solo flirteo, nada serio», respondió Tobías, pero sus ojos mostraban culpabilidad. «Coquetear no incluye fotos de desnudos, Tobías», le cortó ella. «Quiero saber si hubo engaño físico». Él guardó silencio durante casi 1 minuto antes de admitir. Sí, había habido un episodio. Nada grave.
En lugar de pedir el divorcio de inmediato como le habían aconsejado sus amigos, Beverly sugirió hablar con un consejero matrimonial. En su tercera sesión de terapia, se dio cuenta de algo importante sobre sí misma y su matrimonio. Carecía de la energía emocional para la intimidad física con la frecuencia que Tobías necesitaba, pero no quería romper el matrimonio por ello. Os sugiero que penséis en formatos de relación alternativos, dijo entonces la doctora Melanie Willis, mirando a ambos. Hay distintos modelos y, en algunos casos, ayudan a mantener viva la pareja principal al cubrir necesidades que ésta no puede satisfacer. Asterisk. Por nosotros. Tobías levantó la copa, devolviendo a Beverly al presente. Por la decisión que tomamos hace 5 años, salvó nuestro matrimonio. Beverly sonrió y chocó su copa con la de él. Por los compromisos razonables y los acuerdos claros, añadió. Los acuerdos estaban claros. Tras meses de discusión, investigación y debate, habían llegado a un modelo de matrimonio abierto con reglas claras. Total honestidad sobre la presencia de otras parejas, nada de salir con amigos o colegas comunes, uso de protección, revisiones periódicas con un médico y derecho de veto si uno de los miembros de la pareja se oponía firmemente a una persona en particular. Pero el aspecto importante en el que insiste Beverly es el económico. Su vida en común y el bienestar de la familia deben seguir siendo prioritarios. Nada de compromisos financieros importantes con otras parejas que pudieran socavar su futuro común. La mejor decisión de nuestras vidas, asintió Tobías. Sabes que nunca podría vivir como un monje y el divorcio significaría perderte. Valoro demasiado lo que tenemos entre nosotros como para arruinarlo por un aspecto de la relación. Se encogió de hombros Beverly. Siempre hemos afrontado mejor los problemas cuando los miramos con pragmatismo. Tobías le cogió la mano. Y esa es una de las razones por las que te quiero, porque ves las cosas como son. Después de cenar, dieron un paseo por el paseo marítimo. La tarde primaveral era cálida y Beverly se relajó apoyándose en el brazo de su marido. ¿Cómo está Diana?, preguntó Tobías con indiferencia. Diane Forrest era la compañera de Beverly desde hacía 2 años, profesora de literatura en la universidad local, una mujer inteligente de 48 años, divorciada y con 2 hijos mayores. Bien, ha conseguido una beca para investigar la poesía modernista, contestó Beverly. ¿Y Kelly? ¿Seguís saliendo? No, rompimos hace un mes, sacudió la cabeza Tobías. Ella quería más de lo que yo podía darle. Eso pasa a menudo, dijo Beverly, sobre todo si los límites no están claros desde el principio. Tobías asintió. Siempre dejo claras las reglas, pero ya sabes que algunos creen que pueden ser la excepción, y era cierto. En 5 años de matrimonio abierto, Tobías había cambiado más de pareja que Beverly. Ella prefería la estabilidad. Solo había tenido 3 relaciones en ese tiempo, todas de al menos 6 meses de duración. Tobías, en cambio, era inconstante, con nuevas relaciones que estallaban y se desvanecían cada 3 o 4 meses. Pero una cosa permanecía constante, el respeto por su vida en común y su futuro. Beverly recordó un incidente ocurrido 2 años atrás, cuando Tobías quiso regalar a su entonces pareja, Nicole, un par de pendientes caros por su cumpleaños. Es un regalo muy serio, había comentado ella entonces, mientras navegaba por la página web de la joyería en el portátil de él. Es de mi dinero personal, respondió él. De la prima del proyecto Riverside Plaza. Claro que lo es que ya es más de lo que sueles gastar. Tobías la miró con comprensión. Bev, sé que nuestras vidas son lo primero. Nunca pondré otra relación por encima de nosotros. Y no eran palabras vacías. Cuando habían planeado unas vacaciones el mes anterior y Nicole había insinuado un viaje al mismo tiempo, Tobías le había dicho firmemente que no. Mi familia es lo primero, dijo entonces.
Hayes, 3 años, hubo una situación que realmente puso a prueba su acuerdo. Tobías llevaba 4 meses saliendo con Rachel, una joven periodista, un tiempo récord para él. Ella había perdido su trabajo un día y se encontraba en una situación económica difícil, incapaz de pagar el alquiler. No tenía a dónde ir, explicó entonces Tobías. Pensé que podría ayudarla a pagar el alquiler durante un par de meses hasta que encontrara un nuevo trabajo. ¿Cuánto costaría?, preguntó Beverly. Unos 2,000 al mes, 3 meses como mucho. Beverly se lo pensó un momento. Tobías, entiendo que quieras ayudar, pero es una cantidad de dinero importante y un compromiso a largo plazo. Es algo que acordamos discutir juntos. Al final llegaron a un compromiso. Tobías ayudó a Rachel a encontrar un trabajo temporal y un piso más asequible, y le prestó una pequeña cantidad de dinero para la mudanza, que ella devolvió al cabo de un par de meses. «No te importa ayudar a la gente», dijo entonces Tobías. «Solo quieres que sea con sensatez y que no nos cause problemas». «Exacto», asintió Beverly. «Tiene que haber un equilibrio entre la generosidad y la responsabilidad para con nuestra propia familia. Asterisk, 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 asterisk. ¿En qué estás pensando?», preguntó Tobías mientras se acercaban a su casa, en una zona tranquila de la ciudad. «Estaba pensando en cómo manejamos la situación con Rachel», respondió Beverly con sinceridad. «Ah, la vez que no me dejaste jugar al caballero de brillante armadura», sonrió Tobías, pero sin resentimiento. «Alguien tiene que pensar en el lado práctico de las cosas», replicó ella. «Tienes un gran corazón, pero a veces se te nubla la cabeza». «Por eso te quiero», le rodeó los hombros con el brazo. «Equilibras mis impulsos». Entraron en la casa. Les esperaba champán, preparado de antemano por Tobías, y una tarta de su pastelería favorita. «Por 12 años más», propuso Tobías un brindis. «Y por el respeto a lo que hemos construido juntos», añadió Beverly, brindando por él. Asterisk. A la mañana siguiente, Beverly se despertó con el olor a café recién hecho. Tobías estaba en la cocina con su portátil trabajando en un proyecto. «¿Alguna novedad sobre la renovación de nuestra casa de campo?», preguntó, sirviéndose una taza de café. «Sí, he hablado con el contratista. Puede empezar en septiembre», respondió Tobías sin apartar los ojos de la pantalla. «El presupuesto inicial ronda los 150,000. Una buena cantidad, pero hemos previsto ese gasto», asintió Beverly. «Lo tenemos casi todo previsto». «Claro que sí, con tu manía de ahorrar», sonrió Tobías. «Es lo que nos permitió comprar la casa de campo que estás a punto de convertir en algo increíble», le recordó Beverly. «Tuché», rió Tobías. «¿Qué haría yo sin ti?» «Vivir en un piso de lujo pero sin un céntimo en el banco», bromeó ella. Era su broma habitual. Tobías, con su enfoque creativo del dinero, y Beverly, con su sentido práctico, se complementaban. Ella había aprendido a no ser demasiado estricta en cuestiones financieras y él había aprendido a pensar en el futuro. Este equilibrio funcionó durante años, creando una estabilidad que ambos valoraban. «Por cierto, a finales de mes tendré que ausentarme una semana», dijo Tobías dando un sorbo a su café. «Un proyecto en Seattle, reuniones preliminares con el promotor». «De acuerdo», asintió Beverly. «Mientras tanto, probablemente vaya a casa de Diane un par de días». Llevaba tiempo invitándome. Aquellas conversaciones se habían convertido en la norma de su relación. La franqueza y la honestidad, el respeto por el espacio del otro y al mismo tiempo la preocupación por su futuro juntos eran los cimientos sobre los que se asentaba su inusual pero sólido matrimonio. Beverly mira a su marido inmerso en su trabajo y se siente satisfecha. Su matrimonio funcionaba. Habían conseguido encontrar un formato que les permitía a ambos ser felices y preservar lo que era realmente importante: la confianza, el respeto y un futuro compartido.
No podía saber que muy pronto esa confianza se pondría en entredicho de la forma más inesperada. La primera vez que Beverly oyó hablar de Freya Astrid fue durante una cena en casa de los Richardson. Era un miércoles cualquiera, una de esas veladas periódicas que Marcus Richardson organizaba para su círculo íntimo de arquitectos, diseñadores y promotores inmobiliarios con los que hacía negocios. Beverly no solía asistir a esos eventos, pero aquella noche decidió hacerle compañía a Tobías para desconectar después de una semana ajetreada en el trabajo. «Ah, ahí está Tobías». Marcus levantó la copa cuando entraron en el espacioso salón. «Creía que no ibas a venir». ¿Y perderme la oportunidad de probar el característico bourbon de Marcus? De ninguna manera, rió Tobías, estrechando la mano de su anfitrión. Beverly ha decidido acompañarme esta noche. ¡Qué agradable sorpresa! Marcus besó a Beverly en la mejilla. Me alegro de que hayas salido de tus hojas de cálculo financieras. La velada transcurrió sin prisas. Charlas sobre arquitectura, diseño, bromas y risas. Beverly estaba junto a la ventana con una copa de vino, escuchando a Tobías hablar apasionadamente de sus planes para la renovación de la histórica biblioteca, cuando oyó por casualidad a Cheng Wu, uno de los mayores promotores inmobiliarios de la ciudad, hablando con una joven a la que no conocía. «Estas fotos de la reconstrucción del puerto son increíbles», dijo Cheng. «Tienes una perspectiva inusual de la arquitectura industrial». «Gracias», respondió la mujer con un ligero acento que Beverly no pudo identificar. «Intento captar los contrastes entre la naturaleza y los edificios humanos. Hay algo primitivo». Beverly miró en dirección a las personas que hablaban. La joven, alta, delgada, con el pelo largo y rubio recogido en un moño suelto, llevaba un vestido negro sencillo pero impecable. Tenía una belleza natural que no se podía pasar por alto. «Oh, Beverly», Chang notó su mirada y asintió a modo de saludo. «Deja que te presente a Freya Astrid. Es una fotógrafa increíble. Freya, esta es Beverly Merriweather». «Encantada». Freya le tendió la mano. Tenía un apretón de manos firme y una mirada directa y segura. «¿Eres la mujer de Tobías? Me ha hablado mucho de ti». «¿De veras?» Beverly no pudo ocultar su sorpresa. «No me ha dicho ni una palabra de usted». Freya se rió, una risa clara y sonora que parecía resonar en las paredes. «Hacía poco que nos conocíamos. Estaba fotografiando el proyecto de Tobías para una revista de arquitectura. Dijo que tenía una forma especial de ver el espacio. Realmente tiene un don para ver lo que otros pasan por alto». Tobías apareció de repente a mi lado, claramente habiendo oído su nombre. «Freya tiene una forma de destacar exactamente lo que yo quería expresar en mi trabajo. Ella sentía la dinámica de las líneas, el juego de luces. Beverly, deberías ver su portafolio». Beverly captó en la voz de su marido el entusiasmo que solo aparecía cuando hablaba de un trabajo creativo realmente excepcional. «Me encantaría verlo alguna vez», respondió ella amablemente. Asterisk, ya en casa, mientras se desmaquillaba frente al espejo, Beverly preguntó despreocupada: «¿Cuándo conociste a Freya?» Tobías, desabrochándose la camisa, no contestó enseguida. «Hace unas 3 semanas. El editor de la Architectural Review la recomendó para mi proyecto de la avenida Riverside. Ella es inusual». «¿A qué se refiere?» Beverly se volvió hacia él, observando su reacción. «Tiene una forma diferente de ver las cosas. Nació en Suecia, creció en Francia y luego se trasladó a Estados Unidos. Dice que esta mezcla de culturas le ayuda a ver el mundo desde distintos ángulos». «Es joven», dice Beverly. «¿Cuántos años tiene? ¿25? ¿29?» Tobías colgó la camisa en el armario. «Pero ya tiene su propia exposición en la Galería Hudson. Tiene talento, Bev». Beverly captó algo que no se había dicho en voz alta. «¿Te gusta?» No era una pregunta, y Tobías no lo negó. «Sí», respondió con sencillez.
pero aún no lo he hablado con ella. No sé si le interesa. Por la forma en que te miró, está interesada. Volvió a desmaquillarse Beverly. ¿Sabe lo de nuestro acuerdo? No, es demasiado pronto para eso. Tobías se sentó en el borde de la cama. ¿Te importa? ¿Importarme qué? Que quieras salir con ella. Beverly se encogió de hombros. Lo acordamos hace 5 años. Tú has tenido otras parejas, yo también. ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. Tobías se pasó la mano por el pelo. Quizá el hecho de que pertenezca a nuestro círculo profesional. Ah, eso, asintió Beverly. Sí, en efecto, se aparta de nuestras normas. Pero si eres discreto. Por supuesto, respondió rápidamente Tobías. Chang la conoce del trabajo, y Marcus también, pero no saben cuáles son mis intenciones. Está bien. Beverly terminó su ritual vespertino y se acercó a su marido. Ya eres mayorcito, Tobías. Confío en tu juicio. Asterisk, asterisk, asterisk. 2 semanas después, Tobías anunció que había invitado a Freya a cenar. Beverly asintió, ocupada preparando papeles para una importante presentación. Así fue como empezó su relación. En silencio, como todas las anteriores aventuras extramatrimoniales de Tobías. Pronto, sin embargo, Beverly empezó a notar que esta relación se desarrollaba de un modo diferente. Tobías mencionaba a Freya con más frecuencia que a cualquiera de sus anteriores parejas. Hablaba de sus fotografías, de los viajes que había hecho de joven, de sus opiniones sobre arte y arquitectura. Ella cree que hay que cambiar mi proyecto de hotel, dijo una noche durante la cena. ¿El qué exactamente?, preguntó Beverly, sorprendida de que Tobías hablara de su trabajo con Freya con tanto detalle. Las líneas del tejado. Cree que el diseño actual es demasiado convencional. ¿Y sabes qué? Tiene razón. He estado tan centrado en la funcionalidad que me he olvidado de la expresividad. Tobías hablaba con el entusiasmo que suele mostrar cuando hace un gran avance en su trabajo. ¿Estás rehaciendo todo el proyecto por su comentario? Beverly intentó mantener la voz neutra. No todo, solo el tejado, pero cambia toda la percepción del edificio. Tobías le mostró los bocetos. ¿Lo veis? Hace que la estructura viva, que respire. Beverly no pudo evitar admitir que el nuevo diseño parecía más impresionante. A pesar de su pragmatismo, siempre había apreciado el talento estético de su marido. Queda muy bien, dijo sinceramente. Asterisk. Con el paso de las semanas, Freya se convirtió en una figura cada vez más destacada en su entorno profesional. Sus fotografías aparecieron en varias de las principales revistas de arquitectura. Beverly empezó a ver su nombre en los agradecimientos de proyectos no solo para Tobías, sino para otros arquitectos de su círculo. Tobías pasaba cada vez más tiempo con ella. Acostumbraba a mantener sus relaciones paralelas estrictamente separadas de su vida principal. Pero con Freya era diferente. La invitaba a eventos profesionales, le presentaba clientes, discutía proyectos de trabajo con ella. ¿No crees que esta relación es un poco fuera de lo común?, le preguntó Beverly una noche que cenaban en casa. ¿En qué sentido? Tobías frunció el ceño. Nunca antes habías involucrado a tus socios en asuntos de trabajo, explicó Beverly. Y ahora, Freya fotografía casi todos tus proyectos. Tiene talento, se encogió de hombros Tobías. Y Chang insistió en que fotografiara el nuevo centro comercial. Fue una coincidencia. Beverly dudaba de que fuera una coincidencia, pero decidió no insistir. Asterisk, asterisk, asterisk. Una noche, Beverly llegó a casa más tarde de lo habitual. Un asunto complicado requería cálculos y análisis adicionales. Oyó voces procedentes del despacho de Tobías en el pasillo. La risa de una mujer, melodiosa, tintineante, era inconfundiblemente reconocible. «Beverly», exclamó Tobías cuando ella se asomó al despacho. «Has vuelto. Freya y yo estábamos mirando las fotos para la exposición».
Freya estaba sentada junto a Tobías en su escritorio, con los hombros casi tocándose. Una serie de fotografías en blanco y negro de paisajes urbanos estaba abierta en la pantalla del ordenador. «Hola, Beverly», sonrió Freya. «¿Cómo van las cosas en el trabajo? Tobías dijo que tenías un gran proyecto». «Sí, un asunto bastante complicado», respondió Beverly con discreción. No quería interrumpir. «No interrumpes», se levantó Tobías. «Freya está preparando una exposición en la Galería Hudson. Ya casi hemos terminado. ¿Pedimos algo para cenar?» Freya aún no ha probado la comida tailandesa de ese nuevo restaurante. Beverly sintió que le subía una ligera irritación por dentro. Su casa siempre había sido su espacio privado. Nunca invitaban a los demás socios. «En realidad, estoy muy cansada», respondió ella. «Creo que me daré un baño y me acostaré pronto. Pero siéntete libre de pedir lo que quieras». Al marcharse, vio que Freya ponía la mano en el hombro de Tobías y le decía algo en voz baja. Su risa resonó en el pasillo. Asterisk, asterisk, asterisk. Los 3 meses transcurridos desde que conoció a Freya habían pasado volando. Beverly observó cómo se profundizaba la relación de su marido con la joven fotógrafa. A diferencia de las anteriores parejas de Tobías, que habían ido y venido en cuestión de meses, Freya parecía estar firmemente establecida en su vida. Pasó a formar parte de su círculo profesional, su trabajo adornaba las paredes del despacho de Tobías, e incluso sus conocidos comunes empezaron a dar por sentado que Freya estaba cerca de él. A Beverly no le importaba esta relación. Al fin y al cabo, formaba parte de su acuerdo, pero había algo en Freya que la hacía desconfiar. Tal vez fuera su corta edad, o lo hábilmente que encajaba en sus vidas, o la sutil influencia que ejercía sobre las decisiones de Tobías. Beverly era lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta de las pequeñas cosas, cómo Tobías había empezado a preferir ciertos restaurantes que Freya adoraba, cómo había renovado su vestuario, añadiendo prendas más europeas y sofisticadas, cómo algunas de sus decisiones profesionales ahora pasaban por el filtro de «¿Qué dirá Freya?». Asterisk, 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 asterisk. «Estoy pensando en replantearme el concepto de la casa de campo», dijo Tobías una mañana mirando los planos de su futura reforma. «¿Por qué?». Beverly dejó el papel y miró a su marido. «Ya lo hemos aprobado todo. El contratista está encargando los materiales. Freya cree que el plano abierto de la planta baja es demasiado predecible». Tobías golpeó la mesa con el lápiz, pensativo. Sugirió una alternativa interesante: crear varios niveles con diferencias de altura. Así habría más juegos de luces y sombras. «Tobías», intentó hablar Beverly con calma. «Llevamos meses hablando de esta reforma. No me importa escuchar las ideas de Freya, pero cambiar todo el concepto ahora retrasaría las obras y aumentaría el presupuesto». «No necesariamente», objetó Tobías. «He hecho los cálculos. Sí, habrá un ligero aumento del coste, pero el resultado merecerá la pena. La casa será única. Será única porque la has diseñado tú», le recordó Beverly con suavidad. «Mira, aprecio el ojo creativo de Freya, pero esta es nuestra casa, un lugar donde pasamos tiempo juntos». Tobías la miró durante un largo instante. «Tienes razón», dijo finalmente. «Me he dejado llevar. Dejémoslo así». Fue una pequeña victoria, pero Beverly sintió que era solo la punta del iceberg. Asterisk, asterisk, asterisk. Una noche, después de una cena benéfica a la que habían ido los 3, una situación inusual, pero el evento era importante para la carrera de Tobías, y él quería que ambas mujeres estuvieran allí, Beverly oyó por casualidad a su marido hablando con Freya en la habitación de al lado mientras iba a coger su bolso. «No creo que sea el momento adecuado», dijo Tobías. «¿Por qué no?». La voz de Freya sonaba convincente. «Es importante para mi carrera, Tobías. Sabes que no solo quiero hacerme fotos, quiero ser la cara de las marcas.
Con un nuevo perfil puedo conseguir contratos más prestigiosos. Quieres que evolucione, ¿no? Claro que quiero que evoluciones, dijo Tobías, con una ternura en la voz que hizo que a Beverly se le estrujara el corazón. Pero 50,000 es mucho dinero. ¿50,000? Beverly se quedó inmóvil, intentando no hacer ruido. Es una inversión de futuro, continuó Freya. El doctor Levine es el mejor cirujano plástico de la costa este. Con mis nuevos pechos puedo conseguir un contrato con Fashion Aesthetics. Ya han mostrado interés en mi cartera de modelo. Ya eres guapa, replicó Tobías. Gracias, cariño, dijo Freya con una sonrisa. Pero en el modelaje todo está en los detalles. Esto no es solo un capricho, es un paso en mi carrera. Quiero desarrollarme en ambos sentidos, como fotógrafa y como modelo. Por favor, piénselo. Beverly regresó en silencio al vestíbulo principal, fingiendo que acababa de salir del servicio de señoras, cuando Tobías y Freya aparecieron de una habitación lateral. Asterisk, 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 asterisk. 2 semanas más tarde, Tobías anunció en la cena. Freya ha decidido someterse a una operación de aumento de pecho. El mes que viene. Beverly asintió, observando atentamente su expresión. Una gran decisión, dijo ella con neutralidad. Sí, pero es importante para ella. Tobías dejó el tenedor. Quiere desarrollarse no solo como fotógrafa, sino también como modelo. Cree que así tendrá más oportunidades y estabilidad económica. El caso es que quería decirle que me iba con ella. Me pidió que la acompañara, que la apoyara. Por supuesto, Beverly bebió un sorbo de vino. ¿Cuánto tiempo vas a estar fuera? 5 días. Una operación en Nueva York con un cirujano famoso. Luego necesitará ayuda durante los primeros días de recuperación. Ya veo, dijo Beverly en voz baja. No es una operación cara, ¿verdad? Unos 50,000, dijo Tobías con indiferencia. Pero estaba ahorrando para ello. Se está haciendo cargo de todos los gastos. ¿50,000? Repitió Beverly. Impresionante. Incluso para una fotógrafa de éxito, eso es mucho dinero. Había tenido un año de éxito. Tobías se encogió de hombros. Una exposición en la Galería Hudson le había reportado unos buenos ingresos, además de contratos con revistas y algunas sesiones con modelos para catálogos. No te preocupes, mi amor, el dinero es de ella, no mío. Aquella frase, dicha con tanta facilidad, hizo que Beverly desconfiara. Había algo en su tono, en la rapidez con que le aseguraba, pero decidió no seguir con el tema. No me preocupaba, sonrió. Solo me sorprende la cuantía de la inversión. Creía que las mujeres de hoy en día libres de esos cánones de belleza. Es su cuerpo y su elección, dijo Tobías con firmeza. Lo considera importante para su carrera. Por supuesto, asintió Beverly. ¿Cuándo te vas? Dentro de 15 días, contestó Tobías claramente satisfecho por el cambio de tema. El 15. Volveré el domingo. Beverly asintió y volvió a su cena. Algo la inquietaba, pero no podía precisar qué era. Tal vez fuera solo una premonición, o tal vez fuera la intuición que rara vez le fallaba. Aquella noche, tumbada en la cama, Beverly pensó en Freya, en su influencia sobre Tobías, en lo bien que había entrado en sus vidas, en la forma en que Tobías la había mirado, con una admiración que Beverly no había visto en él en mucho tiempo, y sobre los $50,000 que la joven supuestamente había ahorrado en un año de trabajo. Algo no cuadraba, pero Beverly aún no podía averiguar qué era. 2 semanas antes del viaje que Tobías y Freya tenían previsto hacer a Nueva York, Beverly decidió volver a comprobar el presupuesto para la renovación de la casa de campo. El contratista debía empezar a trabajar dentro de unos meses y ella quería asegurarse de que todos los detalles financieros estuvieran en orden. Esperó a la mañana siguiente, cuando Tobías se había ido a una reunión con un cliente, y se sentó en su despacho con una taza de café.
Abriendo la hoja de cálculo, escrutó los gastos, afinó las estimaciones y se aseguró de que todo se ajustaba a sus planes. Le quedaba comprobar que disponía de la cantidad necesaria. Los ahorros familiares estaban guardados en parte en cuentas bancarias y en parte en efectivo en la caja fuerte de la casa. Había sido idea de Tobías guardar cierta cantidad en efectivo por si acaso. Beverly dio un sorbo a su café frío y se dirigió al dormitorio, donde había una caja fuerte empotrada en el vestidor tras un falso panel. Tecleó la combinación, la fecha de su boda, y la caja fuerte se abrió con un silencioso clic. Dentro había documentos, una cajita con joyas de la familia y un sobre con dinero. Beverly sacó el sobre y empezó a contarlo. Según sus cálculos, debía de haber unos $100,000. Cuando Beverly terminó de contar, solo había 54,000 en el sobre. Frunció el ceño y volvió a contar, pero el resultado era el mismo. Faltaban casi $50,000. Debe de haber algún error, murmuró para sí. Beverly volvió a su ordenador y abrió el archivo con los registros de la caja registradora de la casa. La última entrada, hecha por su mano, mostraba efectivamente una cantidad de algo más de 100,000. Tobías también tenía acceso a esos registros, pero no había marcas de retirada en el archivo. Quizá lo cogió para algún proyecto y se olvidó de registrarlo, razonó Beverly, pero una voz interior le dijo que no era así. Sacó su teléfono y abrió el calendario para ver exactamente cuándo habían planeado ir Tobías y Freya a la consulta. El 15, dentro de 2 semanas, y la cantidad, casi exactamente 50,000. Beverly sintió un escalofrío. ¿Coincidencia? ¿O es que Tobías le había mentido al decirle que Freya iba a pagar ella misma la operación? Colgó el teléfono y se quedó mirando por la ventana. La lluvia tamborileaba sobre el cristal, creando un ritmo que resonaba en sus sienes. Las dudas que había sentido desde el principio de la relación entre Tobías y Freya estaban tomando forma. No te preocupes, mi amor, el dinero es de ella, no mío. Las palabras de Tobías resonaban en la cabeza de Beverly, adquiriendo ahora un significado completamente diferente. No, no podía ser cierto. Tobías nunca había roto su acuerdo financiero. Era una regla cardinal de su matrimonio abierto. No se gastaba dinero de la familia en relaciones ajenas. Jamás. Beverly respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Necesitaba pruebas. Asterisk, asterisk, asterisk. Abrir el correo de su marido era una violación de su confianza, pero ahora Beverly sentía que no tenía elección. Durante años habían tenido la norma tácita de no invadir el espacio personal del otro, pero la desaparición de una suma tan importante del presupuesto familiar cambiaba las reglas del juego. Conocía la contraseña del correo electrónico del trabajo de Tobías, que se la había dado una vez que necesitó que comprobara un mensaje importante mientras él estaba fuera. La contraseña no había cambiado desde entonces. Beverly abrió el navegador y entró en el buzón de su marido. La cantidad de correos electrónicos era abrumadora. Tobías recibía docenas de mensajes al día de clientes, contratistas y colegas. Tecleó Levin, el nombre del cirujano que Freya había mencionado, en la búsqueda. Los primeros resultados no arrojaron nada interesante. Alguna lista de correo, una carta de un cliente con ese apellido. Entonces Beverly tecleó cirugía plástica y pulsó buscar. En los resultados aparecieron varios correos electrónicos. Beverly hizo clic en el más reciente. Estimado señor Merriweather, acuso recibo del pago anticipado de $25,000 por la intervención quirúrgica de la señorita Freya Astrid programada para el día 15. El saldo restante de $25,000 debe abonarse inmediatamente antes de la operación. Adjunto información detallada sobre los cuidados postoperatorios y las recomendaciones a seguir durante los primeros días de recuperación. Atentamente, Dr. Edward Levine. Beverly sintió que la habitación empezaba a dar vueltas.
Al fin y al cabo, Tobías iba a pagar la operación. Es más, ya la había pagado por adelantado. $25,000 de sus ahorros combinados. Hizo clic en otra carta de la cadena. Doctor Levine, gracias por la consulta detallada. Freya y yo hemos hablado de todo y nos hemos decidido por la operación. Estoy dispuesta a hacer el pago por adelantado en persona lo antes posible. Por favor, hágamelo saber cuando será conveniente para usted. Atentamente, Tobias Merriweather. Beverly se reclinó en la silla, sintiendo que la ira se apoderaba de su interior. Siempre había valorado la sinceridad en las relaciones. Era la base de su matrimonio, aunque fuera abierto. Tobías le había mentido 2 veces, primero sobre el pago de la operación por parte de Freya y luego sobre la retirada de una gran suma de sus ahorros comunes. Revisó algunas cartas más y encontró documentos de la clínica, descripciones detalladas del procedimiento, formularios de consentimiento, información sobre el Dr. Levin. Tobías lo había estudiado todo detenidamente antes de tomar su decisión. Cerró el navegador y se asomó a la ventana. La lluvia se había intensificado hasta convertirse en un aguacero. Los árboles del jardín se doblaban con las ráfagas de viento. Los pensamientos de Beverly eran tan tormentosos como el tiempo que hacía por la ventana. Su primer impulso fue llamar inmediatamente a Tobías y exigirle una explicación, pero se obligó a detenerse y pensar. Era improbable que una confrontación directa produjera ahora el resultado deseado. Tobías seguiría negándolo o inventaría alguna explicación sobre la marcha. No, esa no era la forma de proceder, más deliberada. ********* Beverly pasó el resto del día intentando concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las cartas que había encontrado y a los 50,000 desaparecidos. Por la noche, cuando Tobías llegó a casa, ella le saludó como de costumbre, con una sonrisa y preguntas sobre el día. Nada en su comportamiento delataba su agitación interior. Durante la cena, Tobías habló de la reunión con el cliente, del nuevo proyecto que le habían ofrecido y de cómo había conocido a Freya en la comida. Ha recibido una oferta de una importante revista de arquitectura para hacer una serie de fotografías para un número especial, dijo mientras aliñaba su ensalada. Su carrera está despegando. Me alegro por ella, dijo Beverly, dando un sorbo a su vino. ¿Cómo van los planes para el viaje a Nueva York? Todo listo, asintió Tobías. He reservado una habitación en un hotel cercano a la clínica. Freya está muy nerviosa por la operación, pero estoy seguro de que saldrá bien. ¿Qué dice el cirujano?, me preguntó Beverly con indiferencia. Es una operación importante, ¿no? El doctor Levin es uno de los mejores del país, dijo Tobías. Está seguro de que saldrá bien. La recuperación llevará un par de semanas, pero no debería haber complicaciones graves. ¿50,000 por una operación, así es el precio habitual? Beverly intentó que la pregunta fuera lo más neutra posible. Sí, es normal para un cirujano de este nivel. Tobías se tensó ligeramente, pero enseguida volvió a un tono relajado. Freya cree que es una buena inversión para su futuro. Por supuesto, asintió Beverly, decidiendo no insistir más en el tema. El resto de la velada transcurrió como de costumbre. Vieron una película, hablaron de los planes para el fin de semana y luego se fueron a la cama. Tumbada junto a su marido en la oscuridad, Beverly se sentía extrañamente tranquila. La conmoción y el resentimiento habían sido sustituidos por una fría determinación. No iba a actuar precipitadamente. Necesitaba un plan. A la mañana siguiente, Beverly se quedó deliberadamente en casa hasta tarde, esperando a que Tobías saliera a trabajar. Cuando se quedó sola, volvió a la caja fuerte y examinó su contenido en busca de más pistas. En una de las carpetas encontró un sobre con el logotipo de la clínica del Dr. Levin. Dentro había un recibo de prepago, $25,000 en efectivo. La fecha del recibo era de hacía 15 días.
Más o menos cuando Tobías le había hablado de los planes de Freya para operarse. Beverly hizo una foto del recibo con su teléfono y lo guardó todo. A continuación, abrió la cuenta bancaria conjunta y comprobó el movimiento de fondos durante el último mes. Nada sospechoso. Tobías no había retirado grandes sumas de la cuenta, así que solo había usado dinero de la caja fuerte. Tenía sentido. Las transacciones bancarias dejaban rastro y el dinero en efectivo podía sacarse discretamente, sobre todo si la otra persona no comprobaba con regularidad el importe de la caja fuerte. Al parecer, Tobías había contado con que Beverly no miraría en la caja fuerte antes de que él tuviera tiempo de devolver el dinero. Pero ¿de dónde pensaba sacar el dinero para devolverlo? 50,000 no era una cantidad que pudiera encontrarse fácilmente con poca antelación. Beverly decidió comprobar los archivos de trabajo de Tobías almacenados en el servidor de su red doméstica. Tal vez esperaba algún pago importante del que no le había hablado. Buscando en las carpetas de proyectos, encontró un archivo recién creado llamado Riverbank Investment. Al abrirlo, Beverly vio una propuesta para el rediseño de un complejo de oficinas. El importe del contrato era de $130,000, con un anticipo de 50,000. La fecha de inicio del proyecto era 3 semanas después de la operación programada de Freya. Eso era todo. Tobías contaba con conseguir el anticipo y reembolsar el dinero sacado de la caja fuerte antes de que Beverly descubriera que había desaparecido. El plan era casi impecable, si no fuera por su repentina decisión de comprobar las finanzas de la reforma. Beverly cerró el expediente y respiró hondo. Los hechos eran irrefutables. Tobías había tomado 50,000 de sus ahorros comunes para pagar la operación de Freya. Le había mentido diciéndole que ella había financiado el procedimiento y planeaba encubrirlo devolviendo el dinero antes de que Beverly se diera cuenta de que faltaba. Asterisk. De vuelta en su despacho, Beverly se sentó ante su escritorio e intentó organizar sus pensamientos. La cuestión principal no era lo que había ocurrido, eso era obvio, sino cómo debía reaccionar. Un enfrentamiento directo con Tobías antes de su viaje podría desembocar en un grave conflicto. La situación era demasiado complicada para una solución rápida. Beverly siempre había preferido un enfoque razonable a las escenas emocionales. El problema ni siquiera era el dinero en sí. 50,000 no les arruinarían. El problema era un abuso de confianza, el cruce de una línea que habían establecido años atrás. ¿Qué había llevado a Tobías a hacer esto? ¿Realmente Freya tenía tanta influencia sobre él que estaba dispuesto a arriesgar su relación? Beverly recordó cómo Freya había llegado a sus vidas, lo rápido que había ocupado un lugar especial en el corazón de Tobías, con qué habilidad lo había manipulado, expresándole su admiración por su trabajo, ofreciéndole sus consejos basho, haciéndole sentir importante y joven a su lado. Freya no era una compañera más para Tobías. Era una amenaza que Beverly había ignorado durante demasiado tiempo. El teléfono de la mesa sonó, sacando a Beverly de sus cavilaciones. Era Tobías. «Hola», dijo. «Me preguntaba si podrías pasarte hoy por la sastrería. Tengo que comprarme un traje nuevo y se me acaba el tiempo». «Claro», respondió Beverly, sorprendida de lo tranquila que sonaba su voz. «Me pasaré después del trabajo». «Gracias, eres el mejor». Tobías sonaba realmente agradecido. «La factura ya está pagada, solo tienes que recogerla». Colgando el teléfono, Beverly se quedó mirando el espacio que tenía delante. Qué fácil les resultaba seguir con aquella vida normal y corriente mientras un grave conflicto se estaba gestando bajo la superficie. Asterisk, 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 asterisk. Todo el día. Beverly se pasaba en la oficina, haciendo mecánicamente su trabajo. Sus compañeros se dieron cuenta de su inusual distracción, pero lo achacaron al cansancio. Después del trabajo, como había prometido, pasó por la sastrería a recoger el traje de Tobías.
el traje azul marino perfectamente confeccionado que probablemente pensaba llevar en Nueva York cuando acompañara a Freya. En casa, Beverly colgó el traje en el vestidor de su marido y volvió a comprobar la caja fuerte. Todo estaba tal y como lo había dejado aquella mañana. Se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión sobre cómo proceder. Reflexionando sobre la situación, Beverly llegó a la conclusión de que una reacción precipitada solo empeoraría las cosas. Necesitaba tiempo para planificar con cuidado y reunir más información. Decidió no enfrentarse directamente a Tobías, al menos por el momento. En su lugar, Beverly quería saber más sobre Freya y sus verdaderas intenciones. Tal vez la joven estaba realmente enamorada de Tobías, o, lo que parecía más probable, simplemente lo estaba utilizando para avanzar en su carrera y obtener apoyo financiero. La cena transcurrió en un ambiente distendido. Tobías habló de su día, mostró a Beverly nuevos bocetos para un proyecto en el que estaba trabajando. Todo seguía como siempre, salvo que Beverly ahora sabía la verdad. Mientras se preparaban para acostarse en el cuarto de baño, Tobías dijo de repente: «Esta noche pareces un poco pensativa. ¿Va todo bien?» Beverly se miró al espejo. «Mucho trabajo», respondió ella. «Nada especial». Él se acercó por detrás y le pasó el brazo por los hombros besándole el cuello. «No trabajes demasiado, ¿vale? Estás trabajando demasiado». «Lo dice el hombre que pasa 12 horas al día en el trabajo», sonrió Beverly débilmente. «Touché», rió Tobías. «Pero me preocupo por ti». «Y yo me preocupo por nosotros», pensó Beverly, pero dijo en voz alta: «Todo va a salir bien. Solo tengo que ocuparme de algunas cosas». Asterisk, asterisk, asterisk. Tumbada en la oscuridad junto a su marido dormido, Beverly trazó mentalmente un plan de acción. Necesitaba saber más sobre Freya, sobre su pasado, sobre sus verdaderas intenciones. Decidió que no actuaría precipitadamente, que no provocaría una escena o un enfrentamiento. En lugar de eso, reuniría información, analizaría la situación e idearía un plan que le permitiera proteger sus intereses sin destruir por completo su relación con Tobías, si es que él aún la valoraba. Beverly sabía que los días venideros no serían fáciles, pero estaba preparada para ello. Al fin y al cabo, siempre había sido una mujer fuerte, capaz de enfrentarse a la adversidad. Y esta situación no sería una excepción. Beverly empezó la mañana siguiente al descubrimiento del dinero desaparecido con una llamada telefónica a la oficina, informando de que hoy trabajaba desde casa. Tobías ya se había marchado a una reunión con un cliente, lo que le dejaba unas horas libres para iniciar la investigación. Cuando la puerta se cerró tras Tobías, Beverly se dirigió a su despacho y abrió el portátil. Decidió empezar por lo más obvio: buscar información sobre Freya Astrid en Internet. La búsqueda dio como resultado docenas de enlaces a trabajos profesionales de Freya, exposiciones y artículos de revistas. Beverly hojeó varias páginas, anotando fechas y lugares. Efectivamente, la carrera de Freya había despegado en el último año, con publicaciones en prestigiosas publicaciones, una exposición en la Hudson Gallery y contratos con estudios de arquitectura serios. En las redes sociales, Beverly descubrió su primera pista. Antes de mudarse a su ciudad, Freya parecía haber vivido en San Francisco. En varias fotos aparecía con un arquitecto llamado Jeremy Holland. En los comentarios de una de las fotos que compartían, Freya escribió: «Con mi mentor e inspiración». La búsqueda condujo a Beverly a un artículo de un periódico local de San Francisco. El titular decía: «El renombrado arquitecto Jeremy Holland se divorcia tras 20 años de matrimonio». El artículo, fechado 8 meses antes, informaba de que la esposa de Holland había solicitado el divorcio, alegando la infidelidad de su marido. No se mencionaba directamente el nombre de Freya, pero el artículo se refería a una joven colega con la que Holland tuvo una aventura. Continuando su búsqueda,
Beverly descubrió que antes de San Francisco, Freya había vivido en Chicago. Allí también había trabajado como fotógrafa y mantenido una relación con el galerista Alan Rosenthal, que la había ayudado a conseguir sus primeros contratos serios. Interesante, murmuró Beverly, tomando notas. Parecía tener un sistema. Asterisk, 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 asterisk. Al decidir que ya había reunido suficiente información en Internet, Beverly pasó al siguiente paso de su investigación. Necesitaba hablar con alguien que pudiera conocer a Freya personalmente. Abrió su teléfono y encontró el contacto de Laura Chen, una amiga de la familia y galerista a la que Beverly recordaba haber mencionado que había conocido a Freya en varios eventos profesionales. Laura, ¿podrías dedicarme algo de tiempo para comer hoy? Me gustaría hablar de algo, escribió. Asterisk, asterisk, asterisk. El restaurante, Giuseppe's, era un lugar tranquilo y acogedor donde podían hablar tranquilamente sin temor a ser escuchadas. Laura ya estaba esperando en una mesa del rincón cuando entró Beverly. Tras intercambiar cumplidos y pedir la comida, Beverly entró en materia. Laura, conoces a Freya Astrid, la fotógrafa, ¿verdad? Sí, claro, asintió Laura. Es una chica brillante, aunque tiene mucho talento. Hizo una pausa. ¿Aunque? Beverly le dio un codazo. Bueno, digamos que tiene fama de ser alguien. Laura eligió sus palabras con cuidado. ¿Quieres decir que utiliza sus contactos personales para avanzar en su carrera? Preguntó Beverly sin rodeos. Laura miró a su amiga con atención. Beverly, tengo la sensación de que no lo preguntas solo por curiosidad. ¿Qué está ocurriendo? Beverly suspiró. Necesitaba información, lo que significaba que tendría que abrirse un poco. Tobías ha estado saliendo con ella durante los últimos meses. Tenemos un matrimonio abierto, ya sabes, así que eso no es un problema en sí mismo. Pero me parece que ella está teniendo una influencia inusual. Laura parecía preocupada. Ya veo. Sí, se ha hablado en la industria sobre los métodos de Freya. Hubo un escándalo bastante sonado en San Francisco con un arquitecto que dejó a su familia por ella. Y luego ella lo abandonó en cuanto consiguió los contactos y las oportunidades adecuadas. Jeremy Holland, asintió Beverly. Exacto. Ya lo sabes. Laura bebió un sorbo de agua. Beverly, si Tobías está seriamente interesado en ella, ten cuidado. Freya tiene una forma de encantar a los hombres, sobre todo a los creativos y con éxito. La ven como una musa, una inspiración, y luego acaban con el corazón roto y a veces con la cartera vacía. ¿Una cartera vacía? Beverly se puso tensa. Conozco a un galerista de Chicago, bajó la voz Laura. Me dijo que Freya había recibido de su anterior mecenas una importante suma de dinero para impulsar su carrera, y en cuanto se gastó el dinero, desapareció de su vida. Eso confirmó la teoría de Beverly. Freya tenía un patrón, y Tobías era solo otro eslabón de la cadena. Asterisk, 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 asterisk. Después de comer con Laura, Beverly decidió pedir consejo a Noah Paxton, su socio durante los últimos 3 años. Noah era un exitoso abogado de empresa, un hombre racional y analítico al que Beverly apreciaba precisamente por esas cualidades. A las 7 de la tarde, Beverly estaba en la puerta del piso de Noah, en el centro de la ciudad. Había enviado un mensaje a Tobías para decirle que llegaba tarde al trabajo. Noah abrió la puerta y, por la expresión de sus ojos, Beverly supo de inmediato que percibía su tensión. «¿Qué te ocurre?», le preguntó, haciéndola pasar al salón. Beverly se tumbó en el sofá y expuso la situación de forma breve pero precisa. El dinero desaparecido, las mentiras de Tobías sobre la financiación de la operación de Freya, lo que había averiguado sobre el pasado de la joven. Noah escuchó atentamente sin interrumpir. Cuando terminó, se frotó la barbilla pensativo. «Así que Tobías ha quebrantado tu regla cardinal», resumió. «Y a juzgar por tus conclusiones,
Freya solo puede utilizarlo como un trampolín en su carrera. Exacto, asintió Beverly. ¿Cuáles son tus planes?, preguntó Noah. Confrontación directa, divorcio. Sinceramente, aún no lo he decidido. Beverly se levantó y se dirigió a la ventana. Tobías había cometido una falta grave, pero 12 años de matrimonio no se reducen a un error, por grande que sea. Incluso si ese error demuestra que está dispuesto a poner los deseos de Freya por encima de tu acuerdo, preguntó Noah en voz baja. Beverly se volvió hacia él. Creo que es un borrón temporal. Freya sabe manipular y Tobías, a pesar de su edad, a veces es ingenuo en las relaciones. Entonces, ¿qué quieres? Noah se acercó y se puso a su lado. Quiero proteger nuestra relación con Tobías, nuestro futuro, dijo Beverly con firmeza. Pero también quiero que se dé cuenta de que cometió un error, y quiero a Freya fuera de nuestras vidas. Entonces necesitas una confrontación directa, dijo Noah. Muéstrale las pruebas, explícale que lo sabes todo y exígele que ponga fin a su relación con ella. Beverly negó con la cabeza. Eso solo puede alejarlo. Si está tan metido en su cabeza que está dispuesto a arriesgar nuestro matrimonio por ella, una exigencia directa podría ser contraproducente. Entonces, ¿qué sugieres? Noah parecía desconcertado. Estoy pensando en un enfoque más sutil, dijo Beverly lentamente. Una forma de hacer que ambos se den cuenta de sus errores sin provocar un rechazo inmediato. Asterisk. Cuando Beverly regresó a casa después de su reunión con Noah, encontró a Tobías trabajando en su despacho. Levantó la vista cuando ella entró. «Hola», sonrió. «¿Un día ajetreado?» «Sí, mucho trabajo», respondió ella, intentando sonar natural. «¿Qué tal te va a ti?» «Bien. Casi he terminado el proyecto para Riverbank Investment. La presentación final es mañana», se estiró Tobías. «Están muy interesados, así que las posibilidades de conseguir un contrato son altas. El mismo contrato cuyo anticipo debía compensar el dinero robado de la caja fuerte», pensó Beverly. Asterisk, asterisk, asterisk. En el dormitorio, Beverly abrió su cuaderno y empezó a anotar sus pensamientos. Un plan empezaba a formarse en su cabeza. No quería simplemente acusar a Tobías de mentir. Sería demasiado fácil y podría arruinar su relación de forma irrevocable. Y no quería simplemente deshacerse de Freya, dejando que Tobías pensara que solo había tenido mala suerte en la relación. Beverly conocía las debilidades de ambos. Tobías, a pesar de su confianza en el mundo profesional, siempre se había cuestionado si las mujeres realmente le valoraban por encima de su éxito y sus contactos. Años de trabajo en un entorno creativo, donde la reputación y la influencia significaban tanto, le habían hecho especialmente sensible a la posibilidad de ser utilizado. Y Freya parecía tener miedo de perder el control de la situación y de las oportunidades que le brindaban las relaciones con hombres poderosos. Su carrera dependía de esas conexiones, y no podía permitirse perderlas antes de alcanzar sus objetivos. La esencia del plan de Beverly era crear una situación en la que la propia Freya revelara sus verdaderas intenciones sin que ella se diera cuenta. Beverly iba a utilizar el contrato de Riverbank Investment como cebo. Sabía que Tobías tenía casi garantizado conseguirlo, y con ello el anticipo de $50,000 con el que pensaba compensar el dinero robado. Si de alguna manera podía crear la impresión de que el contrato estaba en peligro, y si Freya se enteraba de ello, la reacción de la joven podría revelar mucho sobre sus verdaderas intenciones. ¿Apoyará a Tobías cuando lo necesite? ¿O empezará a buscar a la próxima víctima en cuanto se dé cuenta de que sus planes para la operación están en peligro? La mañana en que Tobías se marchó a su presentación, Beverly dio el primer paso para poner en marcha su plan. Se puso en contacto con Noah, quien, gracias a su trabajo como abogado corporativo, tenía contactos en muchas empresas de la ciudad, entre ellas Riverbank Investment.
El plan estaba en marcha, y ahora Beverly solo tenía que esperar el momento adecuado para dar el siguiente paso. 2 días antes de que Tobias y Freya partieran hacia Nueva York, Beverly inició la última etapa de su plan. Tobias había recibido el contrato con Riverbank Investment y estaba muy animado. El anticipo vencía en 3 días. Quizá podríamos cenar algo mañana por la noche. Beverly lo sugirió durante el desayuno, en honor a su éxito con el contrato y antes de su viaje. ¿Cenar? ¿Con quién? Tobias pareció sorprendido. Pensé que tal vez invitaría a Freya, dijo Beverly con indiferencia. Sabes que no estoy en contra de vuestra relación, y estaría bien conoceros antes de iros juntos a Nueva York. ¿Estáis seguras? Nunca hemos hecho nada parecido. ¿Por qué no? Beverly se encogió de hombros. Ya somos adultos. Además, se está convirtiendo en una parte importante de tu vida. Bueno, si eso es lo que piensas, dijo Tobias vacilante, la llamaré y se lo preguntaré. Estupendo, sonrió Beverly. Haré una reserva en el Azur. ¿Azur? Es uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Bueno, vamos a celebrar tu nuevo contrato, dijo Beverly. ¿Por qué no hacerlo con estilo? Asterisk. La velada llegó antes de lo que Beverly esperaba. Se puso un vestido azul marino y se adornó con joyas mínimas. Tobias la recogió directamente en la oficina y se dirigieron juntos al restaurante. Durante el trayecto se mantuvo inusualmente callado, tamborileando de vez en cuando con los dedos sobre el volante. ¿Preocupada?, preguntó ella. Un poco, admitió Tobias. Es que se trata de situación inusual. Todo saldrá bien, le aseguró Beverly, aunque sabía que era poco probable que la velada acabara en paz. Los acompañaron a una mesa esquinera con vistas a la ciudad en el restaurante Azur. El lugar había sido elegido por una razón. Lo bastante apartado como para mantener la conversación en privado, pero también lo bastante público como para evitar una escena demasiado emotiva. Freya apareció 10 minutos después. Estaba guapísima con un sencillo vestido negro que realzaba su esbelta figura. «Pido disculpas por llegar tarde», dijo acercándose a la mesa. El taxi estaba atascado. Tobias se levantó para besarla en la mejilla, pero Beverly se limitó a asentir con una sonrisa cortés. Después de pedir y de que el camarero trajera el vino, Beverly alzó la copa. «Por el éxito de Tobias con su nuevo contrato. Y por tu viaje». Los tres bebieron y se hizo un silencio incómodo durante un rato. Beverly decidió entablar una conversación trivial. «Dime, Freya, ¿cómo va tu carrera? He oído que has tenido ofertas interesantes últimamente». «Sí, las cosas van bien», asintió Freya. Después de la exposición en la Galería Hudson, varias publicaciones importantes se fijaron en mí. Estoy trabajando en una serie de fotografías para una revista de arquitectura y estoy en conversaciones con una agencia de modelos. ¿Una agencia de modelos?, Beverly se sorprendió. Creía que te dedicabas a la fotografía. Estoy estudiando todo tipo de posibilidades, respondió Freya. En el mundo actual es importante ser flexible. ¿De ahí la operación?, preguntó Beverly. Freya se tensó un momento, pero recuperó rápidamente la compostura. En parte, me ayudará a tener más oportunidades como modelo. Cuando los platos principales estuvieron servidos, Beverly decidió pasar a la siguiente fase del plan. Así que, Freya, comenzó tomando un sorbo de vino, he oído que antes vivías en San Francisco. Sí, durante un año. Es una ciudad preciosa, asintió Freya sin dejar de comer. Y trabajaste allí con Jeremy Holland, ¿verdad?, continuó Beverly. La mano bífida de Freya se congeló a medio camino de su boca. Bajó lentamente los cubiertos hasta el plato. Sí, fue uno de los arquitectos cuyos proyectos fotografié, respondió con cautela. ¿Y antes de eso, estuviste en Chicago? ¿Trabajó con Alan Rosenthal? Beverly mantuvo la calma.
Tobías pasó la mirada de una mujer a otra, sin entender a dónde iba la conversación. Beverly, ¿qué? Empezó, pero Freya lo interrumpió. Sí, he trabajado con diferentes personas en diferentes ciudades. Me ha ayudado a ampliar mis contactos y mi experiencia. Es un camino interesante, asintió Beverly. De Chicago a San Francisco, y luego aquí. Y cada vez, un nuevo hombre poderoso que te ayuda en tu carrera. No veo a dónde quieres llegar. La voz de Freya era fría. Tobías finalmente intervino. Beverly, si estás tratando de ser específica, ¿por qué no lo dices de una vez? Beverly dejó el cuchillo y el tenedor, se secó los labios con la servilleta y miró directamente a su marido. Muy bien, seré franca. Sé que sacaste $50,000 de nuestra caja fuerte para la operación de Freya. Sé que me mentiste cuando dijiste que ella misma pagaría la intervención. Y sé que planeabas devolver el dinero del anticipo del contrato del Riverbank. Tobías palideció. Abrió la boca para decir algo, pero no pudo pronunciar palabra. Freya, por su parte, se mantuvo notablemente tranquila, limitándose a agarrar con más fuerza su copa de vino. No voy a montar una escena, continuó Beverly. Solo quiero sinceridad. Llevamos 12 años casados, Tobías. Tenemos una regla cardinal. Las finanzas familiares son sacrosantas, y tú has roto esa regla. Beverly, puedo explicártelo, dijo finalmente Tobías. Seguro que sí, asintió ella. Pero antes de que empieces, quiero preguntarle algo a Freya. Se volvió hacia la joven. ¿Sabías que ese dinero lo sacamos de nuestros ahorros mutuos? ¿Que es el dinero que hemos estado ahorrando para renovar nuestra casa de campo? Freya lanzó una rápida mirada a Tobías antes de responder. Tobías dijo que eran sus fondos personales. No pregunté por el origen. Pero sabías que teníamos un matrimonio abierto con ciertas reglas, ¿no? Insistió Beverly. Y que las finanzas familiares eran una línea roja que no se podía cruzar. Tobías había mencionado vuestro acuerdo, admitió Freya, pero no habíamos hablado de los detalles. Tobías finalmente intervino. Beverly, fue idea mía. Freya no me lo pidió. Me ofrecía ayudar cuando supe cuánto costaba la operación. ¿Y te parece bien? Preguntó Beverly mirándole a los ojos. Coger dinero que habíamos ahorrado juntos durante años y gastártelo en una operación para tu amante y ocultármelo. Iba a devolvértelo, se defendió Tobías. En cuanto recibiera un adelanto del contrato, ni siquiera te habrías dado cuenta. Eso no es excusa, Tobías, sacudió Beverly la cabeza. No se trata del dinero, sino de la confianza que has roto. Sacó un sobre del bolso y lo puso sobre la mesa. Aquí tienes copias de todos los documentos, el recibo del prepago a la clínica, tu correspondencia con el doctor Levin, un registro de una retirada de efectivo de nuestro banco hace un mes. ¿Qué quieres, Beverly?, preguntó finalmente Tobías. ¿Qué intentas conseguir con esta actuación? Quiero la verdad, respondió ella con sencillez. Y quiero saber hasta dónde estás dispuesto a llegar por Freya. Si estás dispuesto a sacrificar nuestro matrimonio, nuestros planes, nuestro futuro. Tobías tragó saliva, mirando a Beverly y a Freya. No pretendía engañar a nadie, dijo en voz baja. Es que estoy confuso. Beverly se volvió hacia Freya. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes ahora que te das cuenta de que Tobías está arriesgando su matrimonio por tu operación? Freya se lo pensó un momento y luego miró directamente a Beverly a los ojos. Le agradezco su apoyo, pero nunca le pedí que sacrificara vuestra relación. Si hubiera sabido que era dinero que ahorrabais juntos, me habría negado. ¿De verdad? Beverly enarcó una ceja. En San Francisco no estabas especialmente preocupada por la familia de Jeremy Holland. Freya se puso pálida. Esta es una situación diferente. ¿Lo es? Beverly se inclinó hacia adelante. ¿O es la misma situación? Un hombre influyente ayuda a tu carrera, luego se encariña emocionalmente, empieza a gastar dinero, posiblemente arruina tu relación principal, y cuando consigues lo que quieres, sigues adelante.
¿De qué está hablando Freya?, preguntó Tobías. Beverly decidió no darle oportunidad de esquivar. Le preguntaba por Jeremy Holland, el arquitecto de San Francisco que se divorció de su mujer tras 20 años de matrimonio por su aventura con Freya, y sobre Alan Rosenthal, de Chicago, que patrocinó sus primeras exposiciones, y sobre cómo desapareció de sus vidas en cuanto consiguió lo que quería. Freya se levantó bruscamente. «No tengo que escuchar estas acusaciones. Es mi vida privada». «Siéntate». La voz de Tobías era inesperadamente firme. «Por favor, Freya, quiero oír tu versión de los hechos». Freya se sentó lentamente en la silla. «Mis relaciones pasadas han sido complicadas», comenzó. «Sí, salí con Jeremy y sí, estaba casado. Pero él mismo dijo que su matrimonio estaba efectivamente muerto mucho antes que yo. Y Alan, era una relación mutuamente beneficiosa. Cuando recibí la oferta en San Francisco, acordamos que tenía que seguir adelante». «¿Y no crees que la situación con Tobías es similar?», preguntó Beverly. «¿Otro paso hacia una carrera mayor?». Freya se volvió hacia ella, con un brillo duro en los ojos. «¿No te parece hipócrita acusarme de utilizar a los hombres cuando tú y Tobías tenéis un matrimonio abierto? ¿Acaso no utilizáis a otros hombres para satisfacer necesidades que vuestra pareja no puede satisfacer?». Este argumento cogió a Beverly por sorpresa. No esperaba que Freya pasara a la ofensiva. «Hay una diferencia», objetó Beverly tras una breve pausa. «Nuestra relación de pareja se basa en la honestidad. No nos manipulamos ni nos engañamos, ¿verdad?». Había amargura en la voz de Freya. «¿Y qué me dices de espiarme, de indagar en mi pasado, de tenderme esta trampa? Eso también es honestidad». Tobías golpeó la mesa con la palma de la mano. «¡Basta!». Su voz fue lo bastante alta como para que varias mesas vecinas se giraran en su dirección. Bajó la voz. «Deja de hablar de mí como si no estuviera aquí. Beverly tiene razón en una cosa. He roto nuestra regla cardinal. Cogí el dinero sin tu conocimiento y mentí. Eso es imperdonable». Se volvió hacia Freya. «Pero Freya también tiene razón. Beverly, podrías haber acudido a mí directamente en lugar de montar este espectáculo». «Quería ver la verdad», replicó Beverly en voz baja. «Toda la verdad, incluyendo cómo reaccionaríais las dos en el momento de la exposición». «¿Y qué viste?», preguntó Tobías. Beverly se quedó pensativa un momento mirándolos a los dos. «Vi que tenías remordimientos, pero también que protegías a Freya. Y vi que Freya se protege a sí misma, pero no está especialmente preocupada por vuestro matrimonio». Freya negó con la cabeza. «Esto es injusto. Nunca le pedí a Tobías que sacrificara nada por mí. Si el dinero es un problema, puedo rechazar la operación». «No se trata de la operación», dijo Beverly. «Es que conocías nuestras reglas, pero dejaste que Tobías las rompiera de todos modos». «¿Y ahora qué?», preguntó finalmente Tobías. «¿Qué quieres, Beverly?». Beverly respiró hondo. «Quiero que tomes una decisión, Tobías. O devuelves el dinero a nuestro presupuesto familiar de inmediato y reconstruimos nuestra relación sobre la base de la más absoluta honestidad, o aceptamos que nuestro matrimonio ha terminado». «¿Qué pasa con Freya?», preguntó Tobías. «¿Quieres que ponga fin a mi relación con ella?». «Es tu decisión», respondió Beverly. «No puedo decirte ni te diré con quién salir, pero si decides continuar con nuestro matrimonio, te devolveré el dinero y no habrá más irregularidades financieras». Freya se levantó de golpe. «Creo que será mejor que me vaya. Tenéis que hablar en privado». Miró a Tobías. «Llámame cuando decidas qué hacer a continuación». Cuando Freya se perdió de vista, Tobías se volvió hacia Beverly. «¿Estás satisfecha? La has humillado». «Le mostré la verdad», replicó Beverly. «Y fíjate en lo rápido que se marchó cuando quedó claro que no habría cirugía gratuita». Tobías permaneció largo rato en silencio, con la mirada fija en el mantel. Finalmente, levantó la vista. «Tienes razón, cometí un terrible error. Te engañé y es imperdonable. No sé qué me pasó. Freya era así.
Ella me hizo sentir joven, importante, pero eso no es excusa. No, no es excusa, convino Beverly. Pero lo entiendo. Todos queremos sentirnos deseados. Te lo devolveré, dijo Tobías con firmeza, hasta el último céntimo, y te juro que nunca volveré a hacer algo así. Asterisk. Cuando llegaron a casa, Tobías fue directamente a la caja fuerte y sacó los documentos del contrato con Riverbank Investment. Haré una transferencia anticipada del anticipo, dijo, o pediré un préstamo si es necesario, pero el dinero se devolverá antes de que me vaya. ¿Aún te vas?, preguntó Beverly. No lo sé, respondió Tobías con sinceridad. Tengo que hablar con Freya. Después de hoy, todo cambió. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Beverly estaba despierta, preguntándose qué les depararía el futuro. Ella había hecho todo lo posible, le había mostrado la verdad a Tobías y le había dado a elegir. Ahora dependía de él. Por la mañana, Beverly se despertó al oír cerrarse la puerta principal. Tobías se había marchado temprano sin despertarla. Encontró una nota en la mesa de la cocina. Voy a hablar con Freya, tenemos mucho que hablar, volveré para la cena. Te quiero y siento haberte decepcionado. T. Beverly pasó la mañana en el trabajo, tratando de no pensar en lo que estaba pasando entre Tobías y Freya. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. Freya estaba en el umbral. ¿Puedo pasar?, preguntó. Tenemos que hablar. Beverly dudó solo un momento y luego se apartó. Por supuesto. Entraron en el salón. Freya parecía cansada pero decidida. Tobías no sabe que estoy aquí, empezó ella. Quería hablar contigo a solas. Bueno, esto es inesperado. Beverly señaló una silla. Toma asiento. Freya se hundió en la silla con las manos cruzadas sobre el regazo. He venido a decirte que dejo la operación y me vuelvo a San Francisco. Tengo una oferta de trabajo que no puedo rechazar. ¿Por qué me lo dices a mí y no a Tobías? Porque quiero que sepas que no intentaba destruir tu matrimonio. Freya la miró directamente a los ojos. Sí, utilicé los contactos de Tobías para avanzar en mi carrera, pero nunca le pedí que sacrificara vuestra relación. Pero no rechazaste el dinero, señaló Beverly. No, no lo hice, admitió Freya. Y eso fue un error. Estoy acostumbrada a conseguir lo que quiero de los hombres. Me ha funcionado en el pasado. ¿Por qué te vas ahora? Vi a Tobías hablando de ti esta mañana. Realmente te quiere, Beverly. Y no importa cuánto intente convencerme de que somos especiales, tú eres su verdadero amor. No quiero ser la causa de la destrucción de lo que habéis construido durante 12 años. Beverly miró a Freya detenidamente, intentando determinar hasta qué punto eran sinceras sus palabras. ¿Y te vas a ir así como así, sin luchar? Freya sonrió débilmente. No soy el monstruo que crees que soy. Sí, soy ambiciosa y egoísta. Sí, he utilizado a los hombres para lograr mis objetivos, pero sé cuándo es el momento de dar marcha atrás. Mi oferta en San Francisco es una oportunidad de empezar de cero, sin manipulaciones ni desengaños. Beverly no sabía si creerla, pero decidió darle una oportunidad. ¿Qué le dirás a Tobías? La verdad, que estoy fuera de su vida porque no quiero ser la causa de la destrucción de su matrimonio. De una manera extraña, Beverly sintió respeto por Freya en ese momento. Gracias por tu franqueza, dijo. Freya se levantó. No me malinterpretes, Beverly. No me vuelvo altruista de repente. Es solo que a veces incluso la gente como yo sabe cuándo retirarse. Cuando Freya se marchó, Beverly se quedó sentada en el salón, reflexionando sobre su conversación. No estaba segura de si se trataba de un gesto sincero o simplemente de una retirada táctica, pero en el fondo de su mente se sentía aliviada. Tobías volvió para comer como había prometido. Parecía cansado pero decidido. «Vengo de ver a Freya», dijo sentándose frente a Beverly. «Me ha dicho que se iba. Ha conseguido un trabajo en San Francisco». «¿Cómo te encuentras?», preguntó Beverly. «Extraño», admitió Tobías.
alivio mezclado con tristeza. Pero, sobre todo, temo haber arruinado nuestra relación, Bev. He traicionado tu confianza. Sí, lo hiciste, asintió Beverly. Y nos queda un largo camino para recuperarnos. Pero estoy dispuesto a recorrerlo, si tú también lo estás. Tobías le cogió la mano. Te quiero, Beverly. Siempre te he querido. Y haré lo que sea para volver a ganarme tu confianza. Beverly le apretó la mano a su vez. Sabía que les esperaba un duro camino, pero también sabía que había merecido la pena luchar por sus 12 años de matrimonio. Yo también te quiero, Tobías, dijo en voz baja, y creo que podemos superar esto, juntos. Un mes después empezaron a reformar la casa de campo, y 2 meses después revisaron las reglas de su matrimonio abierto, haciéndolas más claras y estrictas. Beverly no volvió a saber nada de Freya Astrid, salvo menciones ocasionales de sus fotografías en revistas profesionales. Su matrimonio había resistido la prueba, fortaleciéndose tras superar la crisis. Aunque las cicatrices de la traición nunca desaparecieron del todo, aprendieron a vivir con ellas, convirtiendo la dolorosa experiencia en los cimientos de una relación más sólida basada en la honestidad absoluta y el respeto mutuo.